La gloria del Verbo. Eso va a ser el tema en esta mañana. Hemos leído en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, que Cristo tiene la preeminencia en todas las cosas por poder, por derecho, por creador, pero Él quiere que nuestras vidas también le den la preeminencia a su nombre en todas las cosas. Pero, ¿cómo vamos a poner a Cristo arriba e encima por sobre todas las cosas en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, si no conocemos todo su carácter? Si no conocemos quién es en realidad, porque a veces minimizamos la persona del Señor Jesucristo, resumiéndola a aquel que nació en Belén, creció, murió, resucitó y vendrá. Y eso es una grandísima verdad. Eso es muy importante que lo creamos y lo tengamos en cuenta, pero no termina de resumir quién es el Señor Jesucristo. Ese es su aspecto salvador, aquel que vino a salvarnos, a darse en nuestro lugar. Pero hay otros aspectos que necesitamos conocer y lo vamos a hacer en estos domingos estudiando el Evangelio según San Juan. Ya pueden ir buscando allí en Juan, o Evangelio según San Juan, como quieran conocerle. Juan tiene un objetivo muy específico en todo este evangelio, en todo este escrito, y es que conozcamos realmente quién es Jesús, el Cristo, la deidad del Señor Jesucristo. Por eso siempre decimos que la lectura más recomendable para aquellos que quieren acercarse al conocimiento de la Biblia, de los caminos de Dios, es leer el Evangelio según San Juan. ¿Por qué eso? Yo diría que Juan hace una combinación en su enseñanza, en un estilo que habla de una forma sencilla, simple, pero al mismo tiempo profunda y con demasiado contenido en sus palabras. Es tan sencillo para leer, para navegar por dentro del libro, que es como sería un niño meterse en una piscina sin peligro, pero al mismo tiempo un elefante poder nadar allí sin problema. O sea, tan así es de grandioso este Evangelio según San Juan. Y como dice al final, en Juan 20, 31, dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas cosas se han escrito con un solo propósito: que creamos en Cristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que vamos a estar intentando hacer. Vamos a buscar allí, en Juan capítulo 1. Sin duda nos va a faltar mucha capacidad para entender las profundidades, pero vamos a intentar navegar por arriba, así como un niño puede navegar sin peligro de hundirse allí. Vamos a leer los primeros versículos de Juan, capítulo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si lo miramos así por arribita, decimos: esto es re complicado de entender en su profundidad, pero resume toda la historia. Toda la historia de la creación se resume en estos versículos. Así como Génesis capítulo 1, versículo 1 decía: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y entonces hace todo el desarrollo y conocemos la historia posterior. Aquí Juan comienza de una forma similar. Dice: en el principio.
Este verbo que era Dios creó todas las cosas y todo por él subsiste. Entonces hace un nuevo desarrollo de la historia, toma todo lo anterior, lo resume a esas palabras y hace como una continuación de cero, porque en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. Ahí viene la nueva creación en nosotros, por el nuevo nacimiento, nuevas criaturas, la iglesia, la proyección hacia la eternidad. Por eso Juan hace ahí ese como nuevo inicio, dando por sentado todo lo anterior, pero arrancando desde la misma manera, desde la misma perspectiva, ¿no? O sea, a veces leemos otros libros en la Biblia, dicen yo, Pablo, apóstolo, esto, lo otro, pero Juan no hace nada de eso. Inicia como lo hace Moisés cuando escribe el libro de Génesis. En el principio creó Dios. Y acá Juan, saliendo de lado en sí mismo, en su persona, habla de realmente lo que es trascendente y debemos conocer. Dice, en el principio era el verbo y esa es su temática. ¿Quién es ese verbo? Es la luz, es la vida de los hombres, es el creador, es Dios. Y vamos a analizar un poquito esos versículos. En el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es ese principio? ¿Qué entendemos cuando decimos en el principio? Decimos origen. ¿Pero origen de qué? Cuando nuestras mentes finitas hablan de un origen, el origen del celular, del papel, de la luz, tenemos datos históricos, fechas en las cuales podemos marcar o hechos específicos que dieron lugar a tal cosas. Esos son principios temporales. Pero cuando Juan habla acá de en el principio era el verbo, es un principio atemporal. O sea, fuera del tiempo. Porque si a algo le podemos poner un tiempo, ¿qué tuvo? Un principio, un origen. Pero dice que en el principio de todo principio, dice ya la realidad de este ser que vamos a ver quién es, ya era. No importa cuán atrás querramos ir. Los científicos, incrédulos por supuesto, quieren hablar de miles de millones de años para que sea tan confuso y difuso en el pensamiento del hombre y de la razón, poder proyectarse de una forma coherente hasta allá atrás. Lo tiran de miles de millones de años a los orígenes para simplemente lavarse las manos y no pensar en hechos puntuales. Pero aún y todo, para ellos mismos, este versículo dice, aún por más atrás que quieran tirarlo y proyectarlo para deslindarse de responsabilidad, aún antes de todo eso que tuvo un inicio, en el principio, ¿saben quién era? El verbo. Ya existía antes de todas las cosas. Por eso les decía, a veces minimizamos el carácter de nuestro Señor, considerando los aspectos de la obra salvadora en la cruz, los aspectos de la redención importantísimos para nuestra llegada al Padre, pero perdemos de vista el carácter eterno que Él tiene. En el principio, y esto es lo que Juan quiere revelarnos a nosotros, o sea, ese era el verbo. Ahora, no importa a cuál principio regresemos, puedes imaginarte que quieras en tu mente. Ya estaba ahí. Él ya estaba ahí. Ahora, por eso tenemos que ver un poquito de ese carácter, ¿no? Él es el sujeto real de toda historia. Cuando hablamos del principio, hablamos posteriormente de una historia. El sujeto real que hace la historia, que es la historia, que da lugar y la sostiene la historia, es por fuera de ella. Es este verbo
que todavía no hemos dicho quién es en realidad, ¿no? Ahora, ¿por qué le dice la palabra acá verbo? ¿Por qué Juan no dice directamente, en el principio era Jesús el Cristo? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué dice verbo? Porque Juan quiere tomar la atención de todos los oyentes, no solamente de los judíos, sino también de los griegos. Y esta palabra verbo era común en su tiempo y era asociada a asuntos que vamos a estar viendo. Por ejemplo, los judíos, cuando se referían a Dios mismo, a veces lo hacían no mencionando su nombre, sino decían su palabra. Por ejemplo, el profeta decía, en lugar de decir vino Dios a mi vida y me dijo tal o cual cosa, decían vino palabra de Dios a mí. La palabra de Dios era Dios mismo hablando a ellos. Ese era el concepto que tenían los mismos judíos, ¿no? Mismo, por ejemplo, les leo Éxodo 19, 17. No desmarquen aquí, ¿eh? El verbo como la palabra en sí, la palabra en su excelencia. Éxodo 19, 17. En nuestras Biblias leemos: y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Esto fue cuando le daba la ley. Claro, leemos esta versión nuestra y el pueblo salió para recibir a Dios. El pueblo vio a Dios y ¿cómo lo recibieron? ¿Qué recibieron de Dios? La palabra de Dios. Pero hay otras versiones antiguas que directamente, en lugar de poner Moisés sacó al pueblo para recibir a Dios, dice Moisés sacó al pueblo para recibir la palabra de Dios. Se usa una traducción o la otra traducción. Porque para la mentalidad hebrea, en referencia a Dios o la palabra de Dios, no había diferencia. O sea, la palabra en su excelencia, o como lo establece acá, el verbo, ¿no?, era algo ya conocido. Cuando a un judío le decían en el principio era el verbo, ellos ya hacían, era Dios. O sea, ya se asociaba con el Dios que les habló a ellos por medio de los padres, de los profetas, en la misma antigüedad. Como dice en Hebreos 1, en los tiempos antiguos Dios habló por medio de los profetas, nuestros padres, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que, cuando el judío leía esto en el principio era el verbo, entendía a qué se refería. Por eso Juan después va a explicar quién es ese verbo. Ahora, ¿y los griegos? Ya en griego ustedes le decían, en el principio era el verbos. Para ellos el logos era lo que le daba orden al universo. Al caos de la existencia de las cosas materiales, de los hechos, el logos era el agente ordenador o el Dios que lo ordenaba todo, que le daba una razón de existencia en un orden perfecto. Eso es para el filósofo griego, ¿no? Entonces cuando Juan dice el verbo, los dos, judíos y griegos, entendían perfectamente a qué se estaba refiriendo. O sea, y ninguno quedaba excluido en esta expresión que él estaba usando, ¿no? Como el verbo de la acción que da lugar a todas las cosas. Ahora, ¿qué más vemos acá en estos versículos? Dice, vamos a verlo, porque dice que vamos a ver las características que pretende sobresaltar de este verbo, porque todavía nos dice quién es. Todavía no le pone un nombre para que ninguno se sienta excluido en ninguna manera. Entre esas características, cuando dice en el principio era el verbo, lo primero que dice es que es eterno. Es antes del tiempo. Es antes de todo lo conocido. O sea, no importa qué principio
pongas, ya era Él. Esa es la idea. O sea, está hablando, primera característica, la eternidad del Verbo. En segundo lugar, dice, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahí sí tenemos que detenernos un poquito a hacer esas consideraciones. Pues yo digo, el Verbo es Dios. Para el judío decía, bueno, es cierto, pues si la palabra era Dios, el Verbo obviamente era Dios. Y para el griego, o sea, si hay una deidad capaz de organizar el caos del mundo, ¿no? O algunos le llaman energías o lo que sea, ese es Dios. Hay un solo Dios. Lo importante después está en la relación que conecta ese Dios, que era Dios, y dice con Dios. Y ahí nuestras mentes estallan. Nuestra capacidad de comprensión se aleja un poquito, ¿no? Esta persona, Dios, es diferente a Dios Padre, para distinguirlos. El Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Dos personas distintas, distinguibles entre sí, al mismo tiempo eternas, coexistentes. Y justo esta semana leía una doctrina, nosotros estamos acostumbrados a decir la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Juan lo va a demostrar. Juan va a demostrar la autenticidad de cada una de esas personas a través de las expresiones del libro. Más adelante va a hablar de los aspectos de la persona real, consistente, del Espíritu también. Pero está otro movimiento que tal vez no hayan escuchado demasiado de él, que son los unicitarios. ¿Alguien ha escuchado hablar de los unicitarios? El pensamiento es muy similar. Los unicitarios dicen, hay un Dios manifestado en tres formas. Manifestado en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Y suena muy similar o no? Un Dios que se manifiesta en tres formas en necesidad de la relación para relacionarse con nosotros, pero no los distingue en tres personas. Y ahí está la diferencia. Los trinitarios son un Dios en tres personas distinguibles entre sí. Los unicitarios es un Dios manifestado de tres formas diferentes. Y ahora les habrá entrado la duda, ¿y qué creo yo? ¿O qué creen ustedes? Por eso va a ser interesantísimo tomar el desafío de este estudio en Juan, que nos va a hablar de esas tres personas y va a demostrar cómo se separan entre sí, porque el Padre no es el Hijo no es el Padre, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son un Dios, ¿no? Y ahí es donde nuestras mentes hacen, porque están acostumbrados a llevar todo a un origen, un principio, algo razonable, algo medible. Y nuestra capacidad de medición terminó ahí, porque esto es un pensamiento más elevado que nuestros propios pensamientos y capacidades. Pero para el hebreo no era extraño, porque Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el término hebreo para Dios allí es Elohim. Elohim es plural. Como Dios, para el concepto hebreo, ya era un plural. Eso sí es interesante. Cuando acá entonces Juan establece esta relación entre el Verbo del principio, que era Dios real en toda su forma y era con Dios,
Habla de una interacción capaz, separada entre ellos. Y cuando leemos, por ejemplo, capaz que alguno me ayuda a buscar, uno Romanos 1:23, para entenderlo un poquito. Otro Colosenses 1:15. Yo leo Génesis 1:26. Dice Génesis 1:26. Si bien decíamos que en el 1:1 Elohim es plural, queda bien explícito en el 1:26 cuando dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, la imagen y la semejanza de aquellos comprendidos en el hagamos era la misma, no eran diferentes, y era Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre. Vemos la pluralidad del Génesis. ¿Qué dice, por ejemplo, Colosenses 1:15? ¿Alguien lo tiene? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es, hablando de Jesús, la imagen del Dios invisible. Ahora yo me pregunto, si Él es la imagen del Dios invisible, ¿es solamente la representación visual de Dios? ¿A eso se refiere con la imagen del Dios invisible? Porque si yo cuando leo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿es acaso estaba pensándose solamente en los aspectos exteriores de la carne cuando dice la imagen, cuando dice la imagen del Dios invisible? Y eso lo aclara Romanos 1:23. ¿Quién lo tiene? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ah, interesante. Porque en el desvarío del hombre, en la idolatría, en el alejamiento de Dios, dice que cambiaron la imagen de Dios en imagen de hombre. ¿Qué me dice eso a mí? Que la imagen exterior, la forma exterior de la carne y los huesos, no es la imagen de Dios, sino la representación visual en hombre. Podría haber sido una representación correcta, pero dice cambiaron la imagen del Dios invisible en imagen de hombre corruptible. Entonces cuando la Biblia dice la imagen, no se refiere al aspecto que tenemos nosotros, porque algunos serían más linda imagen de Dios y otros serían más fea imagen de Dios. No somos todos igualitos, ¿no? La imagen es aquello que representa la gloria de Dios. Aquello que representa la gloria de Dios más allá de las cosas visibles al ojo del hombre. Esa es la imagen. Y cuando decimos que en Cristo Jesús vamos siendo transformados a la misma imagen de su gloria, a la imagen del Señor Jesucristo, no vemos perfeccionamientos en nuestras arrugas, en nuestras canas, en los aspectos físicos, porque esa no es la imagen. La imagen es la representación, la comunicación de nuestras vidas, de la gloria de Dios. Esa es la imagen, esa representación. Cuando un hijo de Dios comienza a amar a Dios, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, eso que se percibe en Él, más allá del aspecto físico que no va cambiando, por el contrario se va deteriorando hacia el polvo, es la imagen de Dios. Cuando miraban a los discípulos de Jesús, cuando les veían, reconocían que habían estado con el Jesús. ¿Por qué? ¿Tenían menos canas?
mejor pelo. No, había algo en sus vidas que hablaba de la gloria de Él. Bueno, a eso se refiere acá, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Jesús es la imagen misma de Dios. Y el mismo Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero si el Padre es invisible, es Dios eterno. Como que le ha visto en su persona, en su carácter, en su divinidad, en aquella gloria que reflejaba y manifestaba. Dice, ese es el Verbo. El Verbo era Dios. El Verbo era con Dios. El Verbo no era en Dios, sino con Dios. Ni siquiera Dios era en el Verbo. En la construcción gramatical no nos permite hacer esos arreglos. No permite decir el Verbo, el Dios era en el Verbo, como algunos han intentado interpretar de las sectas, diciendo que Jesús solamente era Dios que tomó posesión de Él y no era Dios en su carácter perfecto, personal. ¿No? Qué importante, dice, el Verbo era Dios. Todo lo que se puede decir de Dios el Padre, se puede decir de Dios el Hijo. Eso es realmente lo que dice acá. Hay un pasaje que solemos, o se suele citar, por ejemplo, en tiempos de la Navidad, es Isaías, no lo busquen, Isaías 9:6, cuando habla de la profecía, de la llegada de este Jesús. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí tenemos ese niño que iba a nacer, ya era Dios eterno, ya era Dios fuerte. Y esa es la deidad del Señor Jesucristo. Ser uno. ¿Cómo se puede ser uno siendo dos? No hemos hablado todavía del Espíritu, ya más adelante vamos a traerlo, pero no nos vamos a marear demasiado ya que estamos bastante complejos en entender esta primera parte, como para sumarla ahora al Espíritu. ¿Cómo podía el oyente, el lector de este Evangelio comprender esto tan grande que se está expresando aquí, si a nosotros nos cuesta tanto? Tal vez porque ellos ya venían con un vocabulario más familiar a estas cosas. Había términos en la antigüedad, en los textos, no solamente del griego, sino del hebreo, en el cual se comunicaba la posibilidad en una palabra sola, de uno, unidad, la integración de varios en un conjunto. Por ejemplo, en un hecho, en Éxodo, no desmarquen ahí, Éxodo 36, Éxodo 36, versículo 13, estamos hablando de la construcción del tabernáculo, de las cortinas. Dice el versículo 13, hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Un tabernáculo. Hay una palabra hebrea allí que es ejad. Ejad, que es uno solo, formado de varios. Acá había 50 corchetes que unían las cortinas, pero formaron solamente un solo tabernáculo, o sea, una sola tienda de reunión. Dice el versículo 18, dice, así también 50 corchetes de bronce para
enlazar la tienda de modo que fuese una. Si bien la figura acá es bastante representativa para los mismos creyentes, como iglesia, nosotros unidos somos un cuerpo, tenemos la misma idea, o sea, la idea de la unidad, siendo varios, no solamente la encontramos en el Antiguo Testamento, la encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el mismo Juan capítulo 17, Juan 17, 11. Ahí mismo en Juan 17, 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean varios unidos. No, ¿qué dice ahí? Para que sean uno. Pero miren lo que más dice allí, la comparación. Uno como, así como nosotros. Dios, Jesús, uno con el Padre. Pero dice el conjunto de los discípulos para que sean uno en la misma calidad de unión como nosotros somos uno. Interesante eso, ¿no? Cristo quiere y dice que la iglesia de aquellos que le pertenecen a Él, Él los ve como uno solo. Es la misma idea. Y si nos cuesta entender que Jesús y el Padre son dos personas, pero un solo Dios, entonces nunca vamos a llegar a entender la necesidad de nosotros ser uno. Uno en propósito, en deseo, en amor, en comisión, en comunión, en proyección, en todas las cosas. Seamos uno, dice ahí en Juan, también en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, los que posteriores a la predicación apostólica, y estamos nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí vemos la importancia. Dice, y la gloria que me diste, yo les he dado. La comunicación de la imagen. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Cuál es la comunicación que tenemos nosotros cuando crecemos en la imagen del Señor Jesucristo? ¿Qué comunicación de gloria damos de esa unión con Dios, con Cristo y entre nosotros? Esa es la imagen en la cual crecemos. Y esa es la gloria que podemos comunicar y debemos comunicar todos nosotros. Qué grandes cosas enseña Juan en esta pequeña porción de la palabra de Dios. Pero si decimos otro de los escritores, Pablo, Efesios, capítulo 4, Efesios 4, 1 al 6. Efesios 4, 1 al 6, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos,
el cual es sobre todas las cosas y por todos y en todos. ¿Cuál es la vocación máxima de los hijos de Dios? ¿A qué vocación hemos sido llamados? Sino a manifestar y comunicar esa unidad perfecta que tenemos para con el Padre. Pero si el Padre está en nosotros, ¿qué tiene que haber en nosotros? Unidad. Es fácil la unidad entre nosotros. Es fácil ver y encontrar día a día en las conversaciones, en todas las cosas, nuestras diferencias, nuestras discrepancias y aún mismo manifestar unidad. ¿Es fácil eso? No. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Crecer. Crecer. ¿Cómo crecemos? Soportándonos. Y es una palabra fuerte. Soportándonos unos a otros en amor. Habrá algunos más fáciles de soportar y otros más difíciles de soportar. Pero soportándonos unos a otros, no solamente hacemos más ameno el tiempo de reunión, soportándonos unos a otros y creciendo damos gloria a Dios. Y permitimos que la imagen de Dios siga comunicándose en este mundo perdido. En Cristo Jesús debemos esforzarnos en mantener esa unidad. Y no vamos a desarrollar mucho más. Vamos a leer allí en Juan capítulo 1, en nuestro texto, versículos 3 al 5, en cuanto a la obra de este Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículos 3 al 5 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acá es también absoluto, ¿no? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, porque Él lo hizo todo, absoluto. Todo es absoluto. Y qué importante que es leer esto, porque yo cuando leía el domingo pasado y ahora mencionábamos algo de Colosenses 1:16, que se leo que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Pero nos agrega un poquito más, porque yo leo Juan y digo, nada de lo que ha sido hecho, yo pienso en mi mente finita, lo que toco, lo que veo, lo que percibo, el aire, el oxígeno, todas estas cosas demostrables. Pero cuando leo Juan, Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, escuchen, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí extiende el espectro mucho más allá de a veces la concepción finita que hacemos, porque dice las cosas invisibles. Pero y para atajarse, pues uno puede decir, claro, lo invisible es el aire, el oxígeno, dióxido de carbono, yo qué sé, lo que quieran. Pero dicen, lo aclaran, sean dominios, sean principados, sean potestades. O sea, las huestes celestiales, los ángeles, todo fue creado por Cristo y para Él. Cuando el mismo Efesios, un poquito más atrás, que decía, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados y las potestades de las tinieblas. Aún esas potestades, el diablo fue creado como un ángel de luz. Los demonios eran ángeles, cayeron
fueron arrastrados por el engañador. Todo fue creado para su gloria. Aún ellos, pero aún ellos, ¿sí? Y como no están siendo para su gloria, sino intentando oponerse a su gloria, hay un lugar eterno preparado para ellos, el infierno, la condenación eterna, porque si no sirven a los propósitos de Dios, del Hijo, entonces solamente tienen una opción, la condenación eterna. El infierno preparado para el diablo, sus ángeles y todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Suena terrible, pero seres eternos necesitan un lugar eterno. El espíritu del hombre es eterno, necesita un lugar eterno. No existe la aniquilación, como algunas sectas lo dicen, que simplemente dejamos de existir. No, necesitamos lugares eternos. Y la gloria, si uno no quiere dar gloria y rechaza esa gloria, no le queda otra opción. Eso es lo que dice acá la palabra de Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Cuál es? Darle gloria a Él. ¿Cómo damos gloria a Cristo y al Padre? Mostrando mi unidad con Él en mis imperfecciones, mostrando que le amo, que estoy cerca de Él y mostrándolo en el grupo de comunión de la misma congregación, de la misma iglesia, que es su cuerpo, la cual Él todavía se sigue preparando, sigue esforzándose y dejó la palabra y los ministerios y todas las cosas para que sigamos creciendo hasta la estatura de la plenitud del Hijo de Dios. Génesis 1:1 decía, en el principio creó Dios todas las cosas. Moisés fue el que escribió eso, lo que era el Pentateuco. Moisés dijo, Dios, plural, creó todas las cosas y en aquel hagamos creó al hombre. Pero acá en los evangelios tenemos la misma expresión. Juan diciendo, en el principio creó Dios, el verbo, todas las cosas, porque el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Qué nos dice esto? Toda la escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, fue inspirado por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Que ya hablaremos más de él, porque aún en los escritos de Pablo a los Colosenses, cuando hablaba de esa creación de todas las cosas, ¿quién estaba inspirándole? El mismo Espíritu Santo. Y ahí tenemos la inerrancia de la palabra de Dios. Pero un aspecto más nada más antes de terminar por hoy, para no embarullarnos demasiado, cuando decía allí en el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No solamente que Él tuvo vida, o tenía vida, en Él estaba la vida, o sea, la vida toma su forma, toma su razón de ser, toma su inicio en su persona, porque Él es antes de todas las cosas. O sea, si la vida existe es porque Él existe. Si la vida, el universo se sostiene es porque Él existe, porque Él lo sostiene. Porque nosotros decimos la vida biológica. La vida biológica es lo que vemos, lo que se desarrolla, lo que se marchita. Pero Él es el principio mismo de toda la vida, de todo lo existente. Por eso cuando dice, Él era la vida, dice, en Él estaba la vida, la palabra que utiliza es zoe, no bios. Cuando habla de la vida del hombre, es tanto cuanto habla de bios, o sea, la durabilidad de lo material. Pero cuando habla de zoe, habla de el principio
de toda la existencia de la misma vida. Como dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, yo soy la vida. O sea, de esto que vemos en estos primeros versículos es un resumen de todo lo que se va a hablar en el libro. Cristo Dios, la luz, la vida de todos los hombres. Y como siendo vida, tuvo poder para crear vida, para decir hagamos, para decir sea la luz y fue la luz, para decir sean las especies y fueron las especies, sea la naturaleza, fue la naturaleza, y haga tal o cual cosa, se desarrolle de tal manera y pudo hacerlo, porque Él era la vida, no el bios. El bios es la creación de la misma vida eterna, ¿no? El verbo no contiene vida, es la misma vida. Y conclusión entonces, cuando alguien está sin Jesús, decimos que no tiene vida. Tiene bios, pero no vida eterna. Y cuando decimos esto también, que Jesús es la luz, si alguien no está en Jesús, ¿cómo está? En oscuridad. Puede ver con sus ojos terrenales tal vez, puede ver el bios, pero no ver la vida gloriosa de Dios mismo, ¿no? Es necesario que los hombres vayan a Jesús para salir de la potestad de las tinieblas a su luz admirable, poder contemplar aquellas cosas magníficas y grandiosas, poder mirar con esperanza hacia adelante aquella gloria venidera. Jesús es la luz de los hombres. Y así como en el Génesis dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa no prevalecieron? No pudieron. O sea, no pudieron comprenderla, o sea, absorber aquella luz. Eso dice realmente de lo original, el significado de las palabras. No pudieron, incluso se podría traducir comprender, pero limitaría demasiado la expresión, por eso no prevalecieron, pero comprender en el sentido de asimilar o absorber, ¿no? No pudieron hacerlo, ¿saben por qué? La ciencia lo dice. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. O sea, pero si hay luz, ¿qué es lo que desaparece? La oscuridad. Las tinieblas prevalecían, la luz hizo que todo se desapareciera. Pero hay un punto, a veces puede confundirse, y algunos exegetas, algunos han creado sus propias doctrinas al respecto, porque dicen, dijo Dios, sea la luz, y disipó las tinieblas. Y algunos dicen, no, pero ahí fue creado Jesús, que es la luz del mundo. Eso es contrario a lo que dice él. Él era antes de todas las cosas. ¿Antes de qué era él también? De aquella luz. De aquella luz. Aquella luz que da origen al bios, realmente a la vida, ¿no? Fue creada por el Señor Jesucristo, porque Él es la luz excelente. La luz excelente. ¿Entienden eso? Hay una diferencia ahí. O sea, para que no se confunda nada más. Él no es, como algunos dicen, la energía esta que vemos. La luz que da origen al intercambio de los seres. Algunos dicen el aura que se ve sobre los rostros, sobre las vidas. Esa luz del bios, de energía medible inclusive, ¿no? Él creó eso. Él creó esa luz que permite la fotosíntesis y todas las cosas, que permite el desarrollo de todo lo que vemos, porque Él era en el principio. En el principio creó Dios.
¿Qué creó Dios? También la luz. También la luz. Así que sin duda tenemos muchas cosas para maravillarnos de nuestro Señor en este estudio de Juan. Y vamos a desarrollarlo un poquito más, que nos ayude a crecer en nuestras vidas personales, en nuestra relación con Él. Así que vamos a dejarlo por acá, para no marearnos demasiado, y vamos a continuar este estudio el próximo domingo. Sigan leyendo lo que sigue y resta del capítulo 1. Vamos a orar. Padre, damos gracias en este tiempo por tu palabra preciosa. Damos gracias, Señor, por el entendimiento que nos das, esta comprensión, oh Dios, más allá de nuestras capacidades, que podamos gozarnos en ti, oh Dios, en tu Hijo Jesucristo, a través del poder de tu Espíritu en nosotros, Padre. Ayúdanos a andar de tal forma que llevemos gloria a tu santo nombre. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros en medio de un montón de imperfecciones, a soportarnos unos a otros con este amor tan inmenso con el cual nos has amado a nosotros, Padre. Gracias por los presentes. Guárdales del maligno, guárdales en tiempos de oscuridad, que la luz de tu presencia y tu palabra disipe toda cosa oscura, toda confusión, toda tentación, todo engaño, Padre. Guarda a los ausentes también. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.